Para Casa de mi Señor es un privilegio nuevamente dar la bienvenida a los misioneros de alcance mundial, pastores Cristian Fuentes, Simón Flores, bienvenidos. Ya llevan aquí 3 días de arduo trabajo. Sin embargo, a pesar de que el pastor Cristian es la tercera vez que nos acompaña, es la primera vez que nos va a compartir desde este púlpito el Evangelio del Señor. Pastor Cristian, si usted me permite, bienvenido y déjeme orar por usted y por todos nosotros. Señor, estamos aquí ante el trono de tu gracia para agradecerte todas tus misericordias que son inmensurables. Gracias por este nuevo día, por la vida, por la salud que nos das, por poner en nuestros corazones el venir aquí a adorarte, a alabarte, a exaltar tu santo nombre. Te damos gracias por Alcance Mundial, por IBM. Gracias por el pastor Cristian. Llénalo de tu Santo Espíritu y que seas tú hablando a cada uno de nosotros a través de él. Dispón nuestros corazones, nuestras mentes, haznos sensibles a lo que tú nos quieres decir. Que todo hoy sea agradable a ti y que te exalte. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, hermano. Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un privilegio en esta mañana. Como decía el hermano, es mi tercera visita y es mi primera vez compartiendo desde el púlpito. Me han conocido como el maestro del Instituto Bíblico, he venido a compartirles clases, pero cuando estamos en un púlpito ante la iglesia del Señor, nos recordamos a nosotros mismos que la suficiencia de nosotros no es de nosotros, sino es de aquel que mora en nosotros. Entonces aquí el Señor vuelve a humillarnos y decirnos: no vas a dar una clase, vas a compartir ¿qué? Mi palabra, hermanos, mi palabra. Y para mí es un gran privilegio venir y compartir específicamente la enseñanza del libro, de la carta que ustedes están estudiando expositivamente, versículo tras versículo. Y para mí esa es la mejor forma en cómo la iglesia puede conocer el panorama completo de la Biblia. El sermón del domingo pasado me llamó la atención. Yo los he estado siguiendo por las redes sociales desde Bogotá. Yo he estado siguiendo el hilo conductor de las predicaciones y el sermón de la semana pasada fue ¿a qué hueles? ¿Verdad? ¿A qué hueles? Pues el tema que yo les traigo en esta mañana es la fragancia de ese olor. Y yo le quise colocar como tema ese aroma, la gloria del Nuevo Testamento. Es una fragancia que transpiraba el apóstol Pablo. Es una fragancia que transpiraba el equipo de la misión de Pablo. Y aún en la iglesia de Corintio tenían esa fragancia, ¿sí? Ahora, esa fragancia, como ustedes lo vieron la semana pasada, no venía de ellos mismos, sino del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Como ustedes ven en el capítulo 2, versículo 14 de segunda carta a los Corintios, ustedes pueden observar allí que dice: pero gracias a Dios, ¿sí?, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia ¿de qué? De su conocimiento en todo lugar. Y se acuerdan de lo que expuso nuestro pastor Samuel hace 8 días. Pero esa fragancia no solamente queda en un conocimiento que se recibe, sino es en la gloria del Nuevo Testamento. Yo sé que para usted la palabra Nuevo Testamento, por nuestro contexto, ¿a qué ya lo está refiriendo? A los 27 libros de la Biblia. Pero para Pablo la gloria del Nuevo Testamento no eran los 27 libros de la Biblia, porque en ese momento no habían todavía 27 libros.
Para Pablo el conocimiento de Cristo era la fragancia, la gloria del Nuevo Testamento. Y en esta mañana tengo el gran reto, mis hermanos, porque para ustedes saber 40 minutos, exponer 11 versículos y dejarte la idea principal no es fácil. Pero doy gracias a Dios que el autor lleva un hilo. Y lo que en esta mañana yo te quiero presentar es la idea principal del argumento del capítulo 3 del apóstol Pablo. ¿Y por qué el apóstol Pablo quiere hablar de que la gloria del Nuevo Testamento es la mejor defensa de su ministerio? Entonces, debido a esta situación en la que estamos viendo en contexto, porque no todos tenían esa fragancia, ¿verdad? En Corinto no todos tenían esa fragancia. Si usted ve unos versículos más adelante, en el versículo 17, hay un grupo de personas que no huelen a Cristo. Hay un grupo de personas que lo único que querían en servir en ministerio era comerciar la palabra de Dios. Y qué triste cuando personas que dicen que vienen en nombre de Cristo, a lo único que huelen no es a la gloria del Nuevo Testamento, no es a la fragancia de Cristo, sino solamente huelen a ¿qué? Depende la moneda en la que estén viviendo, dólares, pesos, depende euros. Lo único que quieren es comercializar la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, Pablo también en el capítulo 2, versículo 16, lanza una gran pregunta. ¿Sí? Pablo, para responder a esta situación, dice, ¿quién entonces está capacitado? En el versículo 16, dice así el texto: para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿Pablo estaba capacitado? ¿Estás tú capacitado para tener la fragancia del Nuevo Testamento? ¿Estoy yo capacitado? Ese va a ser el argumento de esta mañana del apóstol Pablo, mis hermanos. Porque en la vida del ministerio del apóstol Pablo no fue fácil. Y para nosotros los ministros, cuando empezamos a servir, no va a ser fácil. Y no van a haber argumentos de mi propia carne, de mi propio esfuerzo, sino que el único argumento que nos puede ayudar a glorificar al Señor es el mismo Señor Jesús. Entonces, cautivando ya su atención hacia lo que vamos a empezar a estudiar en el capítulo 3, quiero decirte que vamos a manejar dos verdades en la gloria del Nuevo Testamento, que las vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 11. Dos verdades que quiero que te lleves en esta mañana. La primera verdad la vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 3 del capítulo 3, y la segunda verdad la vamos a encontrar del versículo 4 al versículo 11. Ahí ya tienes el bosquejo. ¿Sí? Ahí tienes el bosquejo de lo que vamos a estudiar en esta mañana, dos verdades. Y la primera verdad, mis hermanos, es la obra de la gloria en los corazones. Y la segunda verdad es la obra de la gloria en el ministerio. Pablo dice que en el corazón de él y en el ministerio de él hubo gloria y hay gloria. Y esa es la mayor carta de recomendación, esa es la mayor defensa del apóstol Pablo. Y usted me dirá, ¿por qué Pablo se está defendiendo? Pues leamos el versículo 1. Yo sé que si ustedes en esta semana estuvieron leyendo capítulo 3, ya estuvieron analizando el pasaje, y Pablo en el versículo 1 formula dos preguntas. Y como yo soy lector del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, para traer razonamiento a sus lectores, siempre está haciendo preguntas ¿qué? Retóricas. Entonces yo creo que estos hermanos, cuando leyeron esta carta, dijeron, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Entonces yo creo que para los lectores de esta carta dice, ¿recomendarse, Pablo? Pues aquí hay tres personajes importantes que son Pablo y su equipo. Cuando habla de comenzamos a recomendarnos nosotros mismos, acordémonos que no era solo Pablo. Pablo tenía un equipo.
Pablo estaba con Timoteo, Pablo estaba con Tito, Pablo estaba con más personas que estaban haciendo el ministerio, pero también estaba la iglesia de Corinto. Pero es interesante que cuando esta iglesia se funda, ¿cierto? Cuando inicia, fue Pablo solo, porque fue cuando huyó de la persecución de Tesalónica, ¿sí? Y si Pablo dice, ¿cuál es su mejor carta? Nosotros lo tenemos en el libro de Hechos, no quiero que vaya allá, solo se lo voy a mencionar por el tiempo. El Señor mismo le dijo, Pablo, no calles, habla, ve, porque allá tengo mucho pueblo. Pero muchos no creían que Pablo era enviado ¿por quién? Por Jesús. Y ya lo han visto ustedes en el contexto de la carta, en las exposiciones de cada día, de cada domingo. Pablo no estaba siendo reconocido como ministro de Cristo. Pero entonces Pablo va a apelar a la gloria del Nuevo Testamento para decirles cuál es su defensa como ministro. Y Pablo empieza a hablar de una situación que se está presentando en este contexto, y es que ya estaban saliendo cartas ¿de qué? De recomendación. Ay, hermanos, cuando nos piden cartas. Y yo lo vivo cuando llego como misionero de alcance mundial y me dicen, ¿y ustedes qué? Y uno tiene que sacar el currículum y como decir, mire, yo soy maestro en tal. Pero hoy lo que vamos a estar estudiando, mis hermanos, con todo respeto se los digo, es una cachetada para la iglesia cuando le pide a sus ministros cartas, viendo que ellos han entregado sus vidas para ustedes. Y esa es la aplicación que podemos sacar hoy como iglesia. Si ustedes ven ministros que viven la gloria del evangelio, que sufren por la gloria del evangelio, después, ¿por qué les van a pedir cartas? Porque ahí vemos otro grupo que son los algunos. ¿Quiénes serán esos algunos? ¿Sí? ¿Quiénes serán esos algunos? Déjeme mostrarle unos pasajes, solo para que usted entienda quién eran esos algunos. Ahí en la misma carta, busque conmigo el capítulo 10. El capítulo 10. De segunda carta a los Corintios. Solo voy a hacer la mención, no voy a explicar, solo voy a hacer la mención, pero preste la atención. Si usted tiene un eferito, los que estudiaron conmigo método inductivo, para eso son los eferos, marque la palabra alguno. Ahora, si no quiere rayar su Biblia, tranquilo. Mire lo que dice el versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado, con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la que. Algunos pensaban que ni Pablo vivía en el Espíritu, que por sus cartas duras, que por su forma de hablar. ¿Quién es Pablo? Hay otras marcas, algunos. Seguimos leyendo. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento préstele esta palabra, altivo, y que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea ¿qué? Completa. Sí, completa. Pero déjeme llegar al versículo 12, que es donde encontramos otra referencia, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que ¿qué? Ay. ¿Por qué estaban peleando con Pablo? Porque la alabanza la querían ellos. Querían robar lo que el Señor le dio a Pablo. Hermanos, y aquí quiero leer otro pasaje para que usted entienda en la mente de por qué Pablo usa el argumento de la gloria del Nuevo Testamento para defenderse. Porque, hermanos, qué triste cuando algunos que se alaban a sí mismos, que juzgan que usted anda en la carne, solo para desacreditarlo. ¿Le ha pasado a usted eso en el ministerio? Sí. ¿O es usted algunos de esos que acusa a los que están sirviendo en el ministerio? Por eso dije, y no quería venir como Pablo con cartas duras, pero es el contexto de la carta, ¿no? Yo creo que una de las cartas más duras,
donde se defiende el ministerio, donde Pablo saca su corazón de siervo diciéndoles: es que yo no soy yo, es Cristo, somos nosotros pueblo. O sea, Pablo acá está entregando todo, dándoles a ver a esta iglesia que se cuiden de aquellas personas que se alaban a sí mismos, que solo quieren comercializar la palabra de fe. Solo otro versículo, este sí está fuera de la carta, Primera de Corintios, pero está en el mismo contexto, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, donde Pablo le va a ratificar de otra manera. Que tengan cuidado de algunos. Primera de Corintios 4, versículo 14 al 21. Dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Corinto, eso nos hace ver que en Corinto llegó mucha persona a querer ministerio, se levantó muchos, soy de Pablo, soy de Apolos, soy de Pedro, y los que no tenían ministerio ni líderes, ¿soy de quién? De Cristo, porque no había quien seguir, porque eran tan arrogantes que no me parece Pablo, no me parece Apolos, no me parece Pedro, sigamos a Cristo, y andan solos. Y Pablo les dice: aunque tengan innumerables maestros, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto los exhorto, sean imitadores. ¡Wow! ¿Se estaban vanagloriando Pablo acá? No, porque Pablo dice: imítenme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. La mejor carta de presentación es cuando a cada uno de nosotros ven ¿a quién? A Cristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que no le gusta a algunos. Algunos quieren seguidores para ellos. Y por eso comercializan la palabra, buscan maneras de llamar la atención, porque quieren es alabarse en así mismos. Y pasemos ahí más, un versículo ahí mismo en el capítulo 4, versículo 18. Mire la exhortación: algunos de ustedes se han vuelto arrogantes. Quise colocar este versículo nomás porque es que la arrogancia, la jactancia, el orgullo en el ministerio y en la obra de Cristo no es una buena carta de recomendación para el ministerio. Y puede hacer tropezar ministerio. Cuando hay arrogantes en la iglesia, daña al ministerio, daña la obra, hay división. ¿Y qué iglesia le pasó eso? Corintios. Por lo tanto, mis hermanos, así Pablo les está diciendo: yo no necesito cartas porque ustedes son mi ¿qué? Ustedes son mi versículo 2, volvamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2, y seguimos avanzando, mis hermanos. Como les dije, tengo solamente 40 minutos, creo que ya no tengo 40 minutos, y vamos en el versículo 2. Pablo les dice: ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifestado que son cartas de Cristo, redactadas por nosotros, no escritas con tintas, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Ustedes son nuestra carta. Y aquí es donde viene mi primer punto: la obra de la gloria en el corazón, en los corazones. La mayor recomendación es lo que hay acá y lo que otros Dios ha usado para impartir en cada uno de nuestros corazones. Sí, no necesitamos tinta para demostrar que nosotros somos la obra de Cristo. ¿Sí? Pablo se describe a sí mismo y a sus colaboradores como cartas de Cristo, es decir, representantes de Cristo que han sido enviados a predicar el Evangelio. Pero en sí, yo no quiero ir versículo tras versículo, sino, como le dije, quiero la idea principal. La idea principal es: ¿quién escribe estas cartas en los corazones? ¿Pablo? ¿Quién hace la obra en los corazones? ¿Pablo? ¿Timoteo?
No, la persona más importante en la obra del Evangelio, de la gloria del Nuevo Testamento, que es el Espíritu Santo. Y si estuviéramos estudiando con método inductivo, ¿qué colores ya estaría usted utilizando? Amarillo y una nubecita roja. Yo lo tengo así en mi Biblia. ¿Sí ve? El Espíritu, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que escribe la carta de recomendación en los corazones de los creyentes, no en las tablas de piedras, sino en las tablas de carne. Ahora, hermanos, esta fue la promesa del Señor, ¿no? Sí, esa fue la promesa del Señor. El Señor les dijo a ellos: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, estaré ¿con quién? Con ustedes para siempre. Yo me iré. Pero Señor, ¿cómo vas a estar con nosotros si tú te vas? Pero enviaré otro consolador. Y ese consolador no es como un perro que yo tengo para cuando voy por la calle. Ese consolador no es como un peluche cuando me siento enfermo y lo abrazo. No, ese consolador no es para eso. Ese consolador es el que hace la obra en mi corazón para yo ahora ser carta ¿de quién? De Cristo. Y Pablo, si yo pregunto acá, ¿cuál es la carta de la iglesia Casa de mi Señor? ¿Cuál es la recomendación? Necesito ver una carta, recomendación. No, mire. Hay un respaldo, pero ¿es la capacitación de los hombres que sirven acá? No. Y esa es la gloria del Nuevo Testamento en una persona. ¿La persona de quién? Del Espíritu Santo. No sé cuánto usted ha estudiado de la persona del Espíritu Santo en la Biblia, pero debería hacerlo, porque Pablo usa el argumento no de él, sino de la persona del Espíritu Santo para decir: es él el que me ha usado, yo no puedo callar, y ustedes han sido hechos nuevos, no por mí, sino por Él. Si usted está acá es por el Espíritu Santo, no por los hombres, ni para los hombres. Si usted está acá es por Dios, que ha hecho una nueva creación en su vida, en su corazón, como lo expresa el apóstol Pablo. ¿Sí? Es importante comprender que en la vida cristiana la autoridad no la dan las cartas de hombres, las conexiones humanas o los títulos, aunque es importante la certificación. Pues el diploma de alcance mundial va a llevar mi firma, pero eso no dice que usted es piadoso, eso no dice que usted ha nacido de nuevo, porque esa firma, lo que yo hago, no hace nada. El que lo hace es ¿quién? El Espíritu Santo. Mis hermanos, la persona más importante en la obra de salvación es el Espíritu Santo, no el que predica, aunque es necesario que haya quien predique, y no el que recibe, aunque es necesario que haya personas para salvar. Pero la persona más gloriosa, la persona que, mejor dicho, glorifica al Padre y al Hijo, ¿es quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo está tu relación con Él? Porque cuando hay arrogancia, cuando hay jactancia de mis propios esfuerzos, no creo que esté operando el Espíritu Santo allá. Cuando yo creo que soy salvo por obras, cuando yo creo que soy salvo por lo que hago, cuando yo creo que yo soy salvo porque sé algo, y por mí, cuando uno pregunta, y bueno, ¿cómo llegaste a la salvación? Y por mí, uno, esa no es buena gratificación. Es por Él y por Él. Él nos abre los ojos. Y aquí Pablo va a expresar eso. Hay dos capítulos atrás de la carta segunda de Corintios, Pablo en el versículo 22, capítulo 1, dice: quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Y yo sé que ya, si usted ha estudiado la persona del Espíritu Santo, ya tuvieron que venir referencias cruzadas rápidamente, Efesios 1:13, Romanos, porque la mayor garantía, la mayor evidencia de que somos carta de Cristo es que el Espíritu Santo está operando en nuestros corazones.
No seamos arrogantes, pidiendo cartas. ¿Usted de dónde viene? No, miren. Si esa persona tiene el Espíritu Santo, si ha nacido de nuevo, si esa persona teme al Señor, ¿qué más carta quieren, mis hermanos? Pero estamos viviendo en el 2025, que ¿sabe cuál es el problema del 2025? Que la iglesia no sabe cómo obra el Espíritu Santo en el corazón. No reconocemos muchas veces si esa acción de esa iglesia es obra del Espíritu o emociones, porque ahí está el problema. Personas están dándole la credibilidad de la acción del Espíritu Santo a sus emociones. Entonces, si hoy tú lloras en el sermón, me habló el Espíritu. ¿Cómo lo sabes? ¿Será que no más bien que lastimosamente eres muy emocional y se te salen las lágrimas? ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo ya hizo en ti una nueva obra, un nuevo corazón? Pablo dice, nos es garantía. O sea, nos da seguridad ¿de qué? De salvación. Y si tú eres un creyente que piensas que puedes perder la salvación, es porque estás ignorando la gloria del nuevo pacto. Él es garantía. Y con el estudio que hicimos en el método inductivo, cuando sacamos las listas del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Él nos guía, nos exhorta, convence. Ustedes vieron en el Nuevo Testamento donde dice, Él te abraza, Él te consiente, Él te mima. Tranquila, tranquilo, el Espíritu Santo te entiende. Yo no veo en mis marcas eso. Yo veo que guía, yo veo que exhorta, yo veo que anima, yo veo que consuela, yo veo que da poder para hacer la obra. Y a veces la gente y los creyentes decimos, es que no tengo fuerzas para ir a la iglesia. Es que no tengo poder para leer la Biblia. Ahí es donde uno dice, ¿qué está pasando con la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente? De cada creyente. Conocer y experimentar la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones es la mayor recomendación que puede tener no solo los líderes, sino también todos aquellos que son hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pregunto, ¿te estás dejando guiar por el Espíritu Santo? No, pero Él dice algo, ¿sí? El Espíritu Santo nos guía como el GPS, 400 metros, voltea a la mano derecha. ¿Así nos guía Él? ¿Cómo nos guía? Muy claro. Cuando tú lees la Biblia y ves instrucciones, hágalas. ¿Sí? Cuando Él te dice no, no, pero ahí empezamos nosotros a qué. Pero si queremos recomendaciones, mostrar títulos, yo estudié, yo hice los discipulados, pero ¿cómo está su relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo están las relaciones con sus prójimos? Hermanos, sé que no somos perfectos, por eso la mejor recomendación es la obra del Espíritu Santo en mí. Y mi llamado de atención a la iglesia, a la exhortación, conozcan al Espíritu Santo, porque en el momento en que creímos, fuimos bautizados por Él, con Él, en Cristo Jesús. Por eso somos iglesia. En el momento en que creímos, Él llegó a nuestras vidas. No sé cómo estés tú en la relación con el Espíritu Santo. También nos dice Ezequiel 36, porque Pablo apela a esto, porque está en el nuevo, porque es profecía del Antiguo Testamento. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden como quieran. Uy, hermano, entonces usted ya es muy legalista porque nos está mandando a las leyes de Dios. Hermano, tenga cuidado. No es ser legalistas.
Dios dejó su espíritu para que usted viva como un hijo de Dios. La mayor carta de recomendación de Pablo es: yo soy hijo de Dios, ustedes son hijos de Dios. Cuidados con los arrogantes, que pueden mostrar mucha recomendación y llegan mucho estudio. Yo podría ser arrogante llegando diciendo soy director. No, mis hermanos, mi mayor carta de recomendación es que soy un hijo de Dios, que necesito ser guiado por el Espíritu, que necesito ser exhortado por el Espíritu, que necesito ser enseñado por el Espíritu. No tengo estudios, aunque quisiera estudiar más. ¿Sí? Pero mi mayor carta, su mayor carta es la obra nueva en su corazón. Ahora, ¿eso significa que voy a dejar de estudiar? ¿Eso significa? No, porque es su relación con Él. Los que vinieron al método inductivo se dieron cuenta que el mayor pecado de no crecer en la vida espiritual es no dejar que el Espíritu nos guíe como maestro. Y ya vamos a llegar a ese punto, porque estoy cerrando el primer punto, porque Pablo les está diciendo la gran importancia que tenemos en la gloria del Nuevo Testamento. No es el reconocimiento de hombres, sino es la garantía, la guía del Espíritu que ya mora en nosotros. Es dejar obrar al Espíritu Santo. Yo exhorto a los que luchan con la arrogancia. Yo lucho con eso también. No seamos arrogantes. Ese fue el problema de la iglesia de Corinto. Permitieron que personas arrogantes entraran. Hermanos, si hay arrogancia en su corazón, observe quién está operando en su vida espiritual. ¿Sí? Ese sería el consejo para mis alumnos del IBM. Porque nos pasa que cuando tenemos más conocimiento creemos ser ¿qué? Más inflados, más arrogantes. Es que yo ya conozco cómo opera el Espíritu Santo, yo ya sé lo que dice eso en el griego, yo ya sé de dónde viene la raíz. Y el hermanito lo único que sabe es que ya es hijo de Dios y Cristo murió por mis pecados. Hermanos, cuidado con la arrogancia. La arrogancia no es característica de un hijo de Dios. Pablo les está diciendo, Él hizo la obra en el corazón, nos dio corazones, cambió nuestro corazón. Y esto es otra instrucción que yo les quiero dar. No digan, es que yo tengo que mejorar como cristiano porque cada día tengo que ser mejor. No, Dios no te está mejorando el viejo corazón, te quitó ese corazón. De modo el que está en Cristo. Entonces, no, es que yo voy ahí tratando con mi cigarrillito, con mi cerveza. ¿Qué? Yo voy tratando con mis malas palabras. Sí, es que es difícil. ¿Qué? ¿Qué evangelio estás entendiendo? Si el Espíritu Santo te dio un nuevo, alimenta tu nueva vida y deja crucificado al viejo donde Cristo lo dejó muerto. Y ahora Pablo en su argumento no solo dice que el Espíritu Santo operó en nuestros corazones internamente, ustedes nacieron de nuevo, yo nací de nuevo, pero la segunda verdad que vamos a ver en esta mañana, la obra de la gloria en el ministerio. Me quedan 6 versículos más. Traté de hacer lo más resumido posible. Sé que van a haber de pronto cosas que no vamos a ir al detalle, pero como vuelvo y les digo, estamos llevando el hilo conductor. Pablo del versículo 4 en adelante hasta el versículo 11, ¿sí? Pablo va a hablar de que él estaba confiado, de que la confianza de Pablo, ¿sí?, para hacer el ministerio y de ser suficiente, habla de la capacidad con lo que lo hacía, no era de sí mismo, no era de sus capacidades humanas, porque hablara hebreo, griego, porque tuviera ciudadanía romana, aunque le sirvió en algunos momentos, ¿sí? Algunas veces, para que no le pegaran más, él tuvo que decir, oye, soy ciudadano romano, no se le olvide.
¿sí? Pero eso no lo hacía competente para el ministerio al que el Señor lo llamó. No lo hizo competente para el ministerio que el Señor lo llamó. Entonces, el primer punto que vamos a tratar aquí en esta segunda verdad es que Pablo va a decir que la suficiencia del ministerio viene del Espíritu Santo, no de mí. Y la permanencia del ministerio del Espíritu Santo no es por mí, es por Él. ¿Por qué me dice, hermano, usted de dónde saca suficiencia? Hermano, lee el versículo 4, 5 y 6 y ahí aparece la palabra suficiencia 3 veces. Yo lo tengo marcado en mi Biblia y en mis notas. Entonces los que estudiaron método inductivo saben que para qué hacemos marcas. Las marcas son para ver el texto. Y esas marcas me ayudan a buscar los temas dominantes de la porción que voy a enseñar también. La suficiencia del ministerio del Espíritu Santo, y esto es muy importante porque dice el versículo 4, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros. Interesante esa palabra ministros. Esa palabra ministros no viene diciendo de esclavo, sino servidores. Y ahí sí es importante la palabra en el griego, porque la palabra servidores en el griego tiene diferentes significados. El de esclavo, ¿sí? Cuando Pablo dice siervo, es referencia a esclavo, pero Pablo aquí cuando usa ministros, que es servidores, está diciendo diácono. O sea, Pablo también cumplió función de diácono. Él entendía que en el ministerio del Espíritu Santo él era un servidor, no era el que mandaba, no era el que tomaba decisiones, no era el que decir. En el libro de Hechos vemos que él quería ir para un lugar y el Espíritu Santo le dijo, ¡ah! Pero Pablo, yo soy el que fui llamado, ¿cierto? Le dice Pablo al Espíritu Santo, pero yo quiero ir para allá. Pero él dijo, no. Y ahí es donde vemos la nueva creación. Pablo no hacía lo que quería, Pablo hacía lo que el Espíritu Santo lo guiaba. Y nosotros, y eso es lo que me teme en el año 2025 y en el tiempo de la iglesia, los creyentes no conocen la obra del Espíritu Santo en sus corazones. La palabra ministros habla de diácono, servidor. Aquí podemos observar que la suficiencia de Pablo no eran sus dones, no era su capacidad, no era lo que él podría hacer, sino entender, Señor, aquí soy un siervo, soy un diácono, haz conmigo lo que quieras en la iglesia. Úsame, Señor. Pero no se quedaba solo. O sea, no se quedaba, Señor, úsame. Y traía la silla los domingos y sentaba. No. En 1 Corintios 15:10, Pablo escribe, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Préstele atención a este contraste. Antes bien, he trabajado mucho. O sea, Pablo dijo, Señor, heme aquí, y se quedó sentado. Como diácono empezó a seguir la voz de Dios, y ahí es donde empieza. Hermano, de pronto usted no tiene un claro llamado, decir para dónde va, qué hacer, como hijo de Dios. Para eso Dios lo pone en un cuerpo, para que esté acá. No sé cómo esté su servicio en la iglesia Casa de mi Señor, pero mi hermano, con todo respeto, no soy líder de acá, no quiero juzgar su conciencia, pero lo veo en la iglesia en Bogotá, lo veo en las iglesias de Colombia, que todos los creyentes lo mejor que saben hacer es ¿qué? Sentarse los domingos en la silla. Y el resto de sus vidas ocupados en sus vidas y solo vienen los domingos a sentarse. Y creen que ya son ministros del nuevo pacto. No,
Y lo digo con tristeza. Y por eso Dios nos capacita a nosotros para salir, preparar hombres. Y algo que me motiva, mire la sorpresa que Dios nos dio en Cúcuta. ¿Sí? Es el IBM más grande que tenemos. Y pregúnteme si yo le he dicho a usted, ¿usted es pastor? ¿Usted qué hace en la iglesia? No, su mejor carta de presentación, su mejor carta para el ministerio es la obra del Espíritu Santo en usted. Que de pronto ahorita usted sí esté sentado en la silla, pero al terminar en 3 años ya esté sirviendo en Casa de mi Señor, o esté sirviendo en una de las comunidades, iglesias que Casa de mi Señor está fundando, o que cuando en 3 años hayan más de otras comunidades con otras iglesias. ¿Y quiénes hicieron ese trabajo? ¿Los que estaban capacitados por sí mismos? ¿Los que tenían títulos? Los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Qué bonito poder acompañar lo que el Señor está haciendo en esta iglesia. Ayudar a otros lugares a llevar el Evangelio. Su presencia en las comunidades. Usted me dirá, ¿pero qué hago? Su presencia, su testimonio, que llegue allá y diga, yo soy un hijo de Dios, ¿cómo estás? Mira, Cristo me cambió, te puede cambiar a ti. Ven, sigue. Solo eso, mis hermanos, está haciendo un gran servicio. Y no, oye, te saludo en el griego la palabra es saludar, no, eso no evangeliza a nadie. Es la marca de la obra del Espíritu Santo en el ministerio, somos diáconos. Somos diáconos. Hay que trabajar, pero no nosotros, sino la gracia de ¿quién? De nosotros. Y es también importante ver de que aquí en el versículo 6 Pablo dice el nuevo pacto. Esto Pablo obviamente lo toma de las escrituras, Jeremías 31:31. Vienen días, declara el Señor, que haré con la casa de Israel y con la casa de Jehová un nuevo pacto. Y ahí también fue la sorpresa en la iglesia del primer siglo. Los judíos que creyeron en el nuevo pacto pensaban que era solo para ellos. Y oh sorpresa que el Señor usa a Pedro, lo envía para donde Cornelio y bueno, ya ustedes saben la historia, ¿no? Y se dieron cuenta que ese nuevo pacto no era solo para judíos, sino también para gentiles. Y en ese nuevo pacto también Pablo fue llamado ¿a quiénes? Y creo que nosotros somos parte del fruto del Espíritu Santo en la vida de ese ministerio. Por eso es que está la gloria del Espíritu Santo. Mi hermano, cuando usted rechaza este libro y no lo lee, está ignorando la gloria del Nuevo Testamento, está ignorando el testimonio del Espíritu Santo en el primer siglo. Pero eso fue escrito hace 2000 años, pero tranquilo, el autor que lo escribió de hace 2000 años está en usted. Y le va a ayudar a usted a entender por qué le ha dado un nuevo corazón, porque lo ha hecho un ministro para que le sirva. Y ahí es donde vemos que concluye el versículo 6, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Sé que hay un problema ahí en algunas interpretaciones y qué triste que hermanos digan que la letra ahí es la Biblia y que mata. Entonces, hermano, no lea. Le están cerrando el ministerio ¿a quién? Al Espíritu Santo, queriendo ser espirituales porque como no conocen la obra del Espíritu, se van más a las experiencias, le cierran el conocimiento al Espíritu Santo, cerrando la Biblia. Mis hermanos, cuando usted no lee la Biblia, calla al Espíritu Santo. Calla al Espíritu Santo. Tiene que trabajar. Ahora, si usted siente que leer la Biblia lo mata, pues Pablo del versículo más adelante nos va a decir que hay 2 clases de ministerios. ¿Sí? El ministerio del antiguo pacto y el ministerio del nuevo pacto. Si yo hice aquí unos contrastes para que usted lo viera más fácil como lo vi yo. Pablo habla de que hay un ministerio de muerte y habla que hay un ministerio de espíritu, ¿verdad? Habla de que hay un ministerio de condenación y hay un ministerio de justicia. Hay comparaciones en ese ministerio y hay contrastes en ese ministerio. Déjeme decirle las comparaciones, ¿sí? Una de las comparaciones fue gloria. Los 2 ministerios tuvieron gloria.
¿Sí? Y por eso, mire, Pablo no está escribiendo para explicarles el ministerio. Ellos ya lo sabían. ¿Usted sabe qué pasó con el ministerio de muerte? ¿Lo ha leído? Por eso es que el Espíritu Santo no le habla. Porque si usted no lee su Biblia, si usted no se relaciona con Él, si usted no conoce lo que pasó allá en ese tiempo, no va a ver cómo el Espíritu Santo le trae entendimiento. Y por eso los animo a relacionarse con el Espíritu Santo. No es solo venir a escuchar, que está bien, bienvenidos, siempre bienvenidos para que escuchen. Pero si usted no se acerca a las Escrituras porque piensa que la letra mata, creo que no está operando el Espíritu Santo en su vida. Creo que no está en su vida. Y lo que usted se está dejando llevar son de experiencias, pensamientos que piensa que porque, bueno, no quiero decir lo que ya todos hemos visto desde 1900. Sí. No es experiencia. A mí la mayor experiencia que he tenido cuando leo la Biblia es cuando yo entiendo, porque no es mi capacidad. Y a veces, por eso me gusta el método inductivo, porque no es que no sean hijos de Dios, el problema es que no leen bien. Esos hijos de Dios no leen bien, o esos hijos de Dios tienen ojos como que les va. Pero cuando hacen su parte, como lo vimos estos días, cuando se esfuerzan para leer, cuando dedican tiempo, dicen, uy, yo no lo vi. No es que no lo haya visto, no leyó bien, no leyó con el corazón correcto. Ahí no viene diciendo que la Biblia mata. Esa palabra letra no habla de la Biblia, habla del ministerio de muerte. Un ministerio que tuvo gloria, un ministerio que tuvo una persona que recibió la gloria, que fue Moisés. ¿Su rostro qué? ¡Wow! Y que la gente no, uy, Moisés, es como esas luces, uy, Moisés. ¿Y qué le tocó a Moisés? Ponerse un qué. Bueno, eso lo van a ver entre 8 días. Tuvo que por la causa de su rostro, la cual, ahora, mire la diferencia de un ministerio al otro. El ministerio de la muerte es que esa gloria se iba ¿qué? Desvaneciendo. Quiere decir que no era permanente, porque el propósito de ese ministerio era mostrarle a las personas que no pueden tener una permanencia en Dios porque le fallan por medio del cumplimiento de la ley. Y ese es el problema de hoy. Algunos tienen el Nuevo Testamento, algunos leen el Nuevo Testamento, pero como no tienen la gloria del Nuevo Testamento, siguen pensando que todos esos mandamientos los matan. Hermano, no sea legalista. ¿Legalista? Si es una instrucción del Espíritu Santo. Yo me puedo vestir como quiera. ¿Puedo vestir como quiera? Ahora, ahí está el punto, ¿se dan cuenta? Cuando tengo una relación con el Espíritu Santo me va a guiar a mí cómo vestir, cómo hablar, cómo vivir, cómo practicar la vida cristiana, y no van a ser hombres, va a ser Él. Y por eso estaban esos 10 mandamientos, para mostrarle a la gente que esa gloria se desvanecía, porque cada vez que lo incumplían, como dice Romanos 3:20 al 21, ¿no? Que la obra de la ley fue escrita para mostrar, dar conocimiento que nosotros no nos justificamos por la obra de la ley, sino antes nos condena. ¿Qué es lo que dice? Ministerio de condenación. Y hoy en el 2025 hay personas que vienen a la iglesia pero siguen con el ministerio de muerte, porque siguen no con un corazón regenerado, no con un corazón nuevo, sino vienen con corazones de piedra a recibir de Dios. No se puede. Tiene que haber un cambio de corazón para que se cambie de ministerio al otro. Si usted quiere ver el ministerio del Espíritu, el ministerio que también tenía gloria, pero una gloria mucho más abundante, y un ministerio de justicia que a través de Jesucristo lo justifica, porque el gran mediador del nuevo pacto es Jesucristo, no yo. Él cumplió la ley, no yo.
Y ese es el llamado para que si hoy alguien está pensando que por estar en casa de oración o por tener una Biblia o por cantar música cristiana o porque hace cosas ya es cristiano, déjeme decirle la noticia que no. No. Para ser cristiano, para seguir a Jesús, usted necesita nacer de nuevo. Necesita un nuevo corazón. Y si usted ya tiene un nuevo corazón, la mejor carta de recomendación es la operación del Espíritu Santo en su vida. En su vida. Porque es la que permanece, ¿no? Jesucristo dijo en Juan 14:26, y les enviaré otro consolador y les enseñará y les recordará todo lo que les he dicho. Y si se va Él, ¿quién me va a recordar? ¿Él se va? ¿El Espíritu Santo se va de mí? ¿Se dan cuenta cuando no estudio bien y digo, no, sí, si usted peca, Él se va, pero si usted se arrepiente, Él vuelve? ¿Qué? Es la gloria que permanece. Él está en mí, me ha hecho nacer de nuevo y está en mí. Gloria a Dios, soy un hijo de Dios y puedo ahora estar en el ministerio de justicia, no por obras. Y quiero citarles Tito. No porque lo hubiese tenido en mis notas. El Señor me lo trajo, pero me lo trajo así, no, llevo 4 días leyendo con mis hermanos. Yo creo, ¿qué referencia de Tito voy a hacer? Busquen conmigo, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia, ministerio de muerte, no por esas obras, no por lo que yo hago, ¿sí? No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, ¿cierto? ¿O estoy leyendo mal? No, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por... Ahí está. ¿Usted en qué ministerio está? ¿En el de muerte o en el del Espíritu? Si en esta mañana hay alguien que está en el ministerio de muerte y sigue pensando que se va a salvar por obras o que porque es buena persona o porque no es tan malo con Dios, yo le invito a que entienda que la nueva vida en Cristo es por el Espíritu y no por usted. Venga a Cristo. Venga a Cristo. Si hay alguien en esta mañana que de realmente Dios ha tocado su corazón y se ha dado cuenta que necesita a Cristo, es el momento de hacerlo hoy. Porque si hoy muere, ¿dónde pasará la eternidad? En un ministerio de muerte, de condenación. Si hay alguien que desea tomar esa decisión porque ha entendido que verdaderamente en su corazón no está el Espíritu Santo, sigue un corazón de piedra, hágalo hoy. Porque la renovación, ¿sí?, la regeneración, el lavamiento es por el Espíritu Santo, no por mis obras. Y dice que Él derramó por medio de Jesucristo nuestro Salvador para justificarnos por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna, permanente. Porque no es para cuando yo peque y cuando me porte mal, no, Él sigue, es permanente. Y lastimosamente este era el problema de los algunos jactanciosos que creían que porque el apóstol Pablo no tenía sus cartas o no aceptaba lo que ellos decían, ya lo estaban tildando de que caminaba en la carne. Mis hermanos, con esto quiero terminar en esta mañana y muchas gracias por su esfuerzo. Yo sé que estar sentado ahí escuchándome a mí, pero mi oración era, Señor, que no me escuchen a mí, que escuchen al Espíritu Santo. Porque ¿en qué ministerio está usted en esta mañana? No puede servir a Dios como diácono si no ha habido una nueva transformación de vida. Por eso es que muchas veces nos quedamos sentados, porque no ha habido
una vida que me impulse a servirle al Dios que dio su vida por mí. No hay una vida. O si la tiene mi hermano, pues muestre la gloria del Nuevo Testamento. Sírvale al Señor. No tiene que ser maestro, hay muchas áreas. Ustedes lo vieron en Tito. Los ancianos sean sobrios, las ancianas cuiden a las más jóvenes. Hermanas ancianas, las jóvenes las necesitan. Las jóvenes necesitan consejo. Las jóvenes necesitan acompañamiento. Ancianos, los jóvenes necesitan acompañamiento. Niños, los jóvenes necesitan darle testimonio a los niños de prudencia. ¿Y quién va a hacer toda esa operación? Porque la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro buen Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Será que estamos perdiendo el tiempo, mis hermanos? ¿Será que nuestra vida está mostrando la gloria del Nuevo Testamento? Eso lo estaba perdiendo Corinto por darle lugar a los arrogantes, por no crecer, por no conocer al Espíritu Santo, por no relacionarse con Él. La pregunta es, ¿quieres saber cómo permanece y cómo opera esa transformación para libertad? De pronto tú te sientes ahí, Señor, necesito ser libre, necesito decirle al mundo que tú estás en mí. Hermanos, te invitamos el próximo domingo, que van a seguir con el tema de 2 Corintios a la libertad. Cómo el ministerio de gloria del Espíritu Santo te lleva a vivir en libertad. Pero les digo, mis hermanos, si aquí hay alguien, vuelvo y les invito, les llamo, les exhorto, les ruego, si hay alguien que aquí no ha tomado decisión por Cristo, no espere que se le haga más tarde. Porque el versículo 11 dice, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos aquí en la congregación Casa de mi Señor, los hermanos que nos están escuchando allí también por las redes sociales, que sin conocerles, pero sé también que tu Espíritu Santo sí les conoce y sabe lo que les habló en cada uno de sus corazones, que también los llamaste desde las redes sociales al arrepentimiento, si es que no están disfrutando de la gloria del Nuevo Testamento, si no están disfrutando de la obra del Espíritu Santo en su vida y en su ministerio. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es la que nos hace libres. Gracias porque el Espíritu Santo nos hace libres para servirte, para entregar nuestra vida. Y la mayor recomendación que yo puedo decirle a las personas es que soy un hijo de Dios. Qué gloria la que tenemos diariamente con nosotros. Te damos muchas gracias, Padre. Bendice a cada hermano y sigue llamando al arrepentimiento a las personas, Señor. Yo sé que te van a rechazar el mensaje, pero tú eres bueno y sigues ahí, llamando al arrepentimiento por medio del Evangelio de Jesús. Jesús murió para que ese ministerio de muerte ya no alcance la efectividad, porque Él resucitó al tercer día para darnos el ministerio de justicia, por la obra de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos.